El versículo de 2 Corintios 5:21 dice de la siguiente manera: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En esta mañana estaremos examinando el capítulo 9 del libro que estamos llevando, aquí el estándar, y este capítulo se titula La ética motivacional apoya la ley. Voy a leer la introducción y así estaremos examinando el contenido de este capítulo. Dice: todo el pueblo de Dios a través de ambos testamentos tiene un corazón que anhela obedecer los mandamientos del Señor, porque la ley es establecida en un trasfondo de misericordia de Dios hacia su pueblo. Los que son creyentes genuinos en Cristo saben muy bien que su salvación no puede estar basada en sus propias obras de la ley, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia nos salvó, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 3:5-7. La justificación del creyente ante Dios se basa más bien en la perfecta obediencia de Jesucristo. Gálatas 3:11 y Romanos 5:19. En su justicia imputada que nos justifica ante el trono de juicio de Dios. Segundo a los Corintios 5:21, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 3:28. En consecuencia, una verdad que es preciosa al corazón de cada cristiano es el resumen proporcionado por Pablo en Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación se basa en la gracia de Dios y el medio instrumental por el cual nosotros la alcanzamos en la fe salvadora. La ley no nos salva, sino nos mata de un solo golpe. Romanos 7:9 y 2 Corintios 3:6-7. Por lo tanto, es cierto que la vida y ética cristiana se debiera caracterizar por la gracia de Dios y la fe salvadora. La conducta del creyente debiera ser un reflejo de su fe en la misericordia de Dios. La ética cristiana no debe oponerse a la salvación por medio de la gracia, por la fe. Como Pablo dijo, con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo. Segunda a los Corintios 1:12. Y la vida cristiana se puede considerar como la buena batalla de la fe. Primera Timoteo 6:12. Sin embargo, esto no significa que la vida cristiana es una de antagonismo a la ley de Dios, como mucha gente parece inferir. Con demasiada frecuencia se piensa que, ya que la ley nos condena y no nos puede salvar, la gracia y la fe nos liberan de toda obligación a la ley de Dios. Se nos ha dicho que una ética de gracia por la fe no puede tolerar las reglas, los reglamentos o los mandatos de Dios, lo que sería legalismo, según se dice. Pero tal pensamiento y razonamiento no es bíblico. Tales consecuencias antinomianas, contrarias a la ley de Dios, deben ser corregidas por la palabra de Dios. En esta introducción, el autor nos muestra, hermanos, que la ley de Dios, los 10 mandamientos y prácticamente todo el Antiguo Testamento no está en contra de la salvación por gracia, por medio de la fe. El creyente en Cristo fue salvo por medio de la fe, solamente por gracia. No solamente el creyente del Nuevo Testamento, sino también el creyente bajo el Antiguo Testamento, hermanos, fue salvo por gracia, por medio de la fe. Aun cuando, por ejemplo, ellos llevaban sus sacrificios al templo y un sacerdote ofrecía esos sacrificios animales a Dios en lugar de ellos o de los pecados de ellos, y por sus pecados, esos creyentes verdaderos sabían que esos animales, hermanos, la sangre de machos cabríos y de becerros y de corderos y de todos los animales, ellos sabían que no podían quitar sus pecados. Ellos sabían y estaban conscientes de que sus pecados no podían ser perdonados por medio de los sacrificios de animales. Ellos, cuando llevaban su sacrificio al templo, ellos veían en fe al Mesías que había de venir en el futuro, y por lo tanto ellos estaban conscientes de que solamente el Mesías y el sacrificio que él haría podía perdonar sus pecados. Por lo tanto,
aún los creyentes del Antiguo Testamento no fueron salvos por sus buenas obras y tampoco fueron salvos por guardar la ley. De la misma manera, el creyente del Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Testamento, somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo, pero no significa que los mandamientos de Dios deben ser hechos a un lado o que deben de ser puestos en el olvido, como si ahora ya no estuvieran vigentes, o como si de alguna manera eso no fuera ya la obligación del cristiano bajo el Nuevo Testamento. Hermanos, no ha cambiado, el plan de salvación no ha cambiado. El plan de salvación siempre ha sido el mismo. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, el plan de salvación es por la gracia de Dios, por medio de la fe en el sacrificio perfecto del Mesías. Ese ha sido siempre el plan de Dios de salvación para su pueblo. No es que el Antiguo Testamento nos dé un plan de salvación diferente al Nuevo Testamento, no. El plan de salvación del Antiguo Testamento es el mismo en el Nuevo Testamento. Es por fe, por medio de la fe, por la gracia de Dios y por medio de la fe en el sacrificio perfecto de Cristo. Hay un comentario que quisiera hacer énfasis en la última parte de la introducción que leí. Dice: sin embargo, esto no significa que la vida cristiana es una de antagonismo a la ley de Dios, como mucha gente parece inferir. Con demasiada frecuencia se piensa que, ya que la ley nos condena y no nos puede salvar, la gracia y la fe nos liberan de toda obligación a la ley de Dios. Se nos ha dicho que una ética de gracia por la fe no puede tolerar las reglas, reglamentos o mandatos de Dios, lo que sería legalismo, según se dice. Pero tal pensamiento y razonamiento no es bíblico. Tales consecuencias antinomianas, contrarias a la ley de Dios, deben ser corregidas por la palabra de Dios. Hermanos, hemos visto que con mucha frecuencia muchos creyentes llegan a la conclusión de que debido a que algunos versículos del Nuevo Testamento dicen que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, muchos llevan esa enseñanza, hermanos, hasta el extremo. Al extremo de decir que ahora el creyente bajo el Nuevo Testamento, el creyente en Cristo, está totalmente libre de la ley, libre de los mandamientos de Dios, y que por lo tanto podemos hacer lo que nos dé la gana. Esta enseñanza, hermanos, pudimos verla ilustrada claramente en un hombre llamado José Luis de Jesús Miranda, quien estuvo en el área de Miami, Florida, con un grupo de personas, dando sus enseñanzas torcidas y antibíblicas, y hermanos, diciendo que él podía hacer lo que quisiera. Él, debido a que no estaba bajo la ley, sino bajo la gracia, él tenía la libertad de hacer lo que le viniera en gana. Y de tal manera, hermanos, que tuvo que ir preso debido a quebrantamientos no solamente de la ley de Dios, pero también de la ley terrenal. Y hermanos, ha terminado en algo muy triste y muy lamentable. Pero bueno, este es un ejemplo de cómo algunas personas tuercen la palabra de Dios, tuercen lo que la Biblia dice, y como dice el apóstol Pedro, para su propia condenación. Así que es necesario comprender por qué Pablo dijo que ahora no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque tenemos que entender por qué Pablo dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Tenemos que entender estas cosas y no decir: oh, ahora la ley ya pasó, la ley no es para el cristiano. El creyente en Cristo está libre de todo mandamiento, de toda ley, por lo tanto no tenemos por qué obedecer los mandamientos de Dios. No es así, hermanos. Tenemos la obligación de obedecer los mandamientos de Dios, porque como vimos el domingo anterior, vimos que el apóstol Juan nos muestra que el mandamiento de Dios va de la mano con el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo ha venido a nuestra vida para ayudarnos a guardar los mandamientos de Dios.
Uno de los problemas del Antiguo Testamento es de que los cristianos tenían que obedecer la ley de Dios, pero no tenían el poder para obedecerla. Ese es el problema grande. Ellos tenían la obligación de obedecer los mandamientos de Dios, pero no podían obedecerlos, no tenían el poder de hacerlo. Bueno, los cristianos bajo el Nuevo Testamento, hermanos, tenemos una gran ventaja que ellos no tenían. Y es de que ahora el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida y tenemos el poder para obedecer los mandamientos de Dios. Esa es la gran diferencia. Y es algo que ahora el cristiano bajo el Nuevo Testamento tiene una doble obligación, porque estamos obligados a someternos a los mandamientos de Dios. De otra manera no podemos ser cristianos, hermanos. Como una persona puede decir, soy cristiano, soy un hijo de Dios, y quebrantar los mandamientos de Dios, vivir quebrantando los mandamientos de Dios, hermanos, no podemos ser cristianos de esa manera. El cristiano tiene que guardar los mandamientos de Dios, obedecer los mandamientos de Dios, someterse a ellos, y de lo contrario, hermanos, es imposible decir que somos hijos de Dios, somos cristianos, si deliberadamente quebrantamos los mandamientos de Dios. Y si, al igual que José Luis de Jesús Miranda, decimos, no estoy bajo la ley sino bajo la gracia, por lo tanto tengo la libertad de hacer lo que yo quiera, de hacer lo que me dé la gana, que al fin y al cabo no vivo bajo la ley sino bajo la gracia. Y esto es una tergiversación, hermanos, de la palabra del Señor. Así que el autor nos muestra en este capítulo el por qué la gracia y la fe no están en contra de la ley de Dios, no se oponen, sino al contrario, están unidos y van de la mano. El autor muestra en estos párrafos, hermanos, cómo la ley y la gracia de Dios son correlativas, o sea, van de la mano, no están en contra la una de la otra. La gracia de Dios y la ley de Dios, hermanos, siempre van de la mano. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ustedes han de recordar que los llevó al monte Sinaí. Y ahí en el monte Sinaí, ¿qué hizo Dios con ellos, hermanos? No les dijo, ahora yo los he liberado de la esclavitud, los he rescatado de la esclavitud de Egipto, ahora son libres, y son libres para hacer lo que ustedes deseen. No les dijo eso, hermanos. Él les dijo, yo los he liberado, los he sacado de la esclavitud, pero ahora ustedes van a ser un pueblo santo. Sed santos porque yo, ¿qué dice? Soy santo. Y para que ellos fueran santos, hermanos, ¿qué hizo Dios? Les dio su ley, les dio un código de conducta, 10 mandamientos que el pueblo pudiera obedecer y observar, para que ellos, al observar sus mandamientos, ellos pudieran reflejar el carácter de Dios, la santidad de Dios. Que ellos, a través de obedecer y someterse a los mandamientos de Dios, ellos pudieran ser santos como Dios es santo. Así que, hermanos, la liberación de la esclavitud de Egipto va de la mano con la ley de Dios. Dios les dio la ley, y esto complementa la salvación por gracia. Si Dios los hubiera liberado de la esclavitud de Egipto y no les hubiera dado su ley, hermanos, ¿cuál sería entonces el propósito de haberlos liberado de la esclavitud? Recordemos que la esclavitud de Egipto es un sinónimo y es una sombra, es lo que podemos comparar con la liberación del pecado en el que nos encontrábamos antes de conocer a Cristo. Éramos esclavos del pecado, y eso representa la esclavitud en Egipto del pueblo de Israel, representa nuestra propia esclavitud en el pecado, que éramos esclavos del pecado. Cristo nos libera de la esclavitud del pecado, pero, hermanos, no nos deja en libertinaje para que hagamos lo que nosotros querramos, sino nos da sus mandamientos, nos libera para que le obedezcamos, para que nos sometamos a Él y para que seamos un pueblo santo. Ese fue el objetivo de libertar al pueblo de Israel de la esclavitud del pueblo de Israel de Egipto, de que ellos fueran un pueblo distinto, un pueblo diferente y un pueblo santo.
Lamentablemente el pueblo de Israel falló, hermanos, fracasó miserablemente y Dios tuvo que juzgarlos por ello. Pero ese es el objetivo, hermanos, del autor, mostrar que no existe ninguna contradicción entre la ley de Dios y la gracia de Dios. La ley de Dios y su gracia son correlativas, van de la mano y no se contradicen la una a la otra. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 10 nos dice que hemos sido, si vamos a ese pasaje, hermanos, quisiera que lo leyéramos, porque esto muestra claramente lo que estamos tratando de mostrar. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Notemos bien cómo el apóstol Pablo nos dice, en el versículo 1, Él nos dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Dice el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y luego comienza a hablar de la salvación por gracia, que la salvación es por gracia por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero Él termina este pensamiento con el versículo 10 diciendo que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras, hermanos. El cristiano es rescatado de nuestra vana manera de vivir. El pecador se le da vida cuando estaba muerto en delitos y pecados, y es salvo por gracia. Es traído a una relación personal con Jesucristo. Es hechura suya, creado en Cristo Jesús, y luego para buenas obras. Hay un objetivo, hermanos. Hay un objetivo claro para que el pecador sea salvado y sea perdonado, y es que sea una hechura en Cristo Jesús con el propósito de hacer buenas obras. De hacer buenas obras, de guardar los mandamientos del Señor y de hacer buenas obras. En estos párrafos el autor nos muestra que el creyente que ha sido resucitado, hermanos, con Cristo, el creyente que se le ha dado una nueva vida, el creyente que tiene vida espiritual ahora y que ya no vive más en pecado, que no está más muerto en sus delitos y pecados, experimenta una vida nueva, experimenta un poder diferente, y ese poder diferente, hermanos, le capacita para obedecer y someterse a los mandamientos de Dios. Sin embargo, hay una porción escritural en una parte de Romanos, por ejemplo, donde los versículos 12 y 13 de Romanos capítulo 6, si vamos ahí, vamos a leer lo que el apóstol Pablo escribió. Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13, veamos lo que Pablo escribió. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta frase, hermanos, de que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, es tomada por muchos cristianos como que el cristiano es libre de obedecer todos los mandamientos de Dios, como que el cristiano ahora no tiene el deber ni la obligación de someterse a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está diciendo en estos versículos es que ahora que hemos resucitado con Cristo, el pecado no tiene por qué tener dominio en nuestra vida. ¿Se dan cuenta? Ahora que el cristiano posee nueva vida, tiene una vida nueva, tiene el poder del Espíritu Santo,
Ahora no tenemos por qué, hermanos, presentar nuestros cuerpos al pecado y permitir que el pecado se enseñoree de nosotros. No tenemos por qué permitir que el pecado domine nuestra vida, sino todo lo contrario. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo sea el que domine nuestra vida para poder obedecer y someternos a los mandamientos de Dios. Así que lejos de enseñar que el cristiano está libre de obedecer los mandamientos de Dios, o que el cristiano no está obligado a someterse a la ley de Dios, enseña todo lo contrario, que ahora el Espíritu Santo nos ha capacitado y nos capacita para obedecer los mandamientos de Dios, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En otras palabras, hermanos, la gracia de Dios es lo que hace toda la diferencia del mundo. En el tiempo del Antiguo Testamento, la ley demandaba obediencia. La ley demandaba obediencia, pero no les daba a ellos el poder para obedecer la ley de Dios. La ley decía: tienes que obedecer los mandamientos de Dios, y exigía obediencia, pero no daba el poder para obedecer esos mandamientos. Pero ahora, bajo la gracia de Dios, hermanos, el Espíritu Santo nos da el poder y nos capacita para obedecer al Señor. Esa es la gran diferencia. Y por esa razón, hermanos, el cristiano bajo el Nuevo Testamento tiene una gran responsabilidad, porque ahora tenemos el poder de obedecer. Pero ¿qué sucede cuando el cristiano, hermanos, lejos de obedecer y someterse a los mandamientos de Dios, los quebranta y los desobedece? Bueno, el Señor no le quita su salvación, pero sí lo disciplina. El Señor trae disciplina, hermanos, al hijo desobediente. Al hijo que quebranta los mandamientos de Dios, el Señor lo disciplina. Hebreos habla claramente de esto, que Dios al que ama, disciplina y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Así que el verdadero hijo de Dios, que quebranta los mandamientos de Dios, que desobedece sus mandamientos, su ley, el Señor lo disciplina. Esa disciplina puede ser, hermanos, de cualquier manera. Una enfermedad, puede ser de diferentes maneras la disciplina del Señor. Pero el cristiano desobediente va a entender claramente que es el Señor disciplinándolo, que es el Señor aplicando la disciplina en su vida. Así que es necesario comprender, hermanos, esto, porque muchos cristianos lamentablemente no han entendido esto y creen que el cristiano bajo la gracia de Dios tiene la libertad de hacer lo que quiera y no va a tener consecuencias. Hermanos, por supuesto que hay consecuencias por la desobediencia. La desobediencia le desagrada al Señor. Todo aquel cristiano que quebranta los mandamientos de Dios, hermanos, trae consecuencias a su propia vida. Por lo tanto, es necesario comprender que si realmente deseamos vivir bajo la bendición del Señor siempre, tenemos que vivir en obediencia. No es que seamos salvos por obras, no. Es que si queremos experimentar la bendición del Señor, tanto económica, espiritual, familiar, hablemos de todas las bendiciones, hermanos, habidas y por haber. Solamente aquel hijo de Dios que se somete en obediencia a los mandamientos de Dios es el único que puede recibir estas bendiciones. Todo aquel que desobedece, hermanos, no va a recibir bendiciones. Al contrario, va a recibir castigo y disciplina. Una pregunta, hermanos, aquí: ¿vale la pena someternos a los mandamientos de Dios? Por supuesto que vale la pena. Vale la pena someternos a los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque al someternos a los mandamientos de Dios, nosotros obedecemos al Señor, y el resultado de esa obediencia es, hermanos, bendiciones de Dios. Bendiciones de Dios sobre nuestra vida. Bendiciones de toda índole, no solamente materiales, hermanos, de salud, de muchas otras cosas. Las bendiciones del Señor caen sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor bendice a aquellos que se someten a Él. El Señor bendice a aquellos que le obedecen. El Señor bendice a aquellos
hermanos, que se deleitan en obedecer su ley. Yo creo, hermanos, que sería muy bueno que leyeran Deuteronomio capítulo 28 y capítulo 29. En estos dos capítulos, hermanos, se nos muestra claramente cómo Dios le dijo al pueblo de Israel que si ellos obedecían sus mandamientos, ellos experimentarían todas las bendiciones de Él. Pero si ellos desobedecían sus mandamientos, ellos recibirían, hermanos, maldiciones sobre su vida. Quiero decirles, hermanos, que esto sigue vigente todavía. Las bendiciones de Dios todavía están vigentes para los obedientes, y las maldiciones de Dios todavía están vigentes para los desobedientes. Todavía están vigentes. Hermanos, no ha habido diferencia. La única diferencia es que antes esas bendiciones venían antes de Cristo y las maldiciones venían antes de Cristo, pero ahora esas bendiciones vienen después de Cristo y las maldiciones vienen después de Cristo. Es la única diferencia. Pero es lo mismo. Su ley no ha cambiado. Sus estatutos no han cambiado. Si Israel obedecía, experimentaría bendición. Si Israel desobedecía, experimentaría ¿qué? Maldición. Tal como vemos en el Antiguo Testamento, cuando Israel apostataba de la fe, se iba tras dioses ajenos, Dios lo disciplinaba y Dios traía juicio sobre ellos. En el Nuevo Testamento de la misma manera, hermanos. Toda iglesia local que se ha olvidado de obedecer los mandamientos de Dios y ha apostatado de la fe, el juicio de Dios ha venido sobre esa iglesia y desaparece de la historia. ¿Qué es lo que sucedió en las 7 iglesias de Apocalipsis? Pero tengo contra ti que has hecho esto, pero tengo contra ti. Hermanos, pregunto, ¿dónde están esas iglesias el día de hoy? No las encontramos. Han desaparecido. ¿Por qué? Por su desobediencia. Por su desobediencia a la ley de Dios, su desobediencia a los mandamientos de Dios. Pero una iglesia que es fiel, hermanos, una iglesia que es fiel recibe bendición de Dios. Esto es así, esto no ha cambiado, esto sigue vigente. Así que, hermanos, vale entender esto, hermanos, que la obediencia, nuestra obediencia a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, trae bendiciones sobre nuestra vida. La desobediencia y el quebrantar los mandamientos de Dios trae, hermanos, maldiciones y repercusiones severas, juicios de Dios, no solamente sobre iglesias enteras, denominaciones enteras, pero también sobre individuos, hermanos, que quebrantan los mandamientos de Dios. Hay otro versículo, hermanos, que nos parece decir que lo único que ahora el cristiano bajo el Nuevo Testamento tiene que hacer es simplemente mostrar amor hacia su prójimo, mostrar amor hacia Dios, y que si el cristiano muestra amor hacia el prójimo, muestra amor hacia Dios, ya ha cumplido la ley, ya no tiene que guardar los mandamientos de Dios. Y eso no es así, hermanos. Lo que este versículo muestra es algo totalmente distinto, diferente. El autor escribió, dice: de cierto, el cumplimiento de la ley es el amor. Vayamos a Romanos 13:10. Es ahí donde encontramos ese versículo. Romanos capítulo 13, versículo 10. Dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El versículo, voy a leer el versículo 8 y 9 para entender un poco más sobre esto. Dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego el versículo 10: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Hermanos, el apóstol Pablo nos muestra en estos versículos que si nosotros realmente tenemos el amor de Dios en nuestra vida, entonces vamos a guardar ¿qué? Sus mandamientos. ¿Por qué razón? Porque el versículo 9 dice que
no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo no está diciendo que el cristiano no debe guardar los mandamientos de Dios, que lo único que tiene que hacer es amar a su prójimo, es solamente amarlo y con eso se acabó todo. No, hermano, no está diciendo eso. Él está diciendo que si realmente nosotros guardamos la ley de Dios, nos sometemos a los mandamientos de Dios, entonces podemos verdaderamente amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque si realmente amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, hermanos, no vamos a decir mal testimonio de nadie. No vamos a levantar falsos testimonios de nadie. ¿Por qué? Porque guardamos la ley de Dios y no queremos quebrantar el mandamiento de Dios que dice: no hablarás falso testimonio. Porque sabemos, hermanos, que hablar falso testimonio de alguien no solamente es quebrantar la ley de Dios, pero también es no amar al prójimo. No amar al prójimo. Pero ¿cuántos que se dicen cristianos, hermanos, se les hace tan fácil y como un estilo de vida el hablar mal de todos y de muchas personas y de muchos cristianos, y hablar mal de esa persona, levantar falsos testimonios, algo que no es verdad? Pero, hermanos, ellos se deleitan en hacerlo y se dicen cristianos. Hermanos, esto no es en lo absoluto el espíritu cristiano. Es el espíritu de una persona pagana y no cristiana. Porque, hermanos, dos mandamientos se quebrantan al mismo tiempo: el de no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Ese es el primero que se quebranta. Y el segundo mandamiento que se quebranta es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amo a mi prójimo como a mí mismo, no voy a levantar un falso testimonio hacia él o hacia ella. ¿Se dan cuenta? No vamos a hablar, hermanos, cosas que no son verdaderas de alguien, porque al hacerlo quebrantamos el mandamiento de Dios de no hablar falso testimonio y de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que el autor dice: de cierto, el cumplimiento de la ley es el amor, pero el pensamiento de Jesús y los apóstoles, ¿acaso quiere decir esto que los cristianos pueden dejar a un lado la ley de Dios o repudiar sus detalles? En ninguna manera. Moisés había enseñado que el amor a Dios significa el guardar sus mandamientos. Vayamos a Deuteronomio, hermanos. Deuteronomio capítulo 30, versículo 16. Deuteronomio 30, versículo 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Notemos bien, hermanos, cómo los mandamientos de Dios los pone que los israelitas deberían obedecerlos en amor, amando al Señor tu Dios. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y no solamente eso: y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Hermanos, aún en el Antiguo Testamento los israelitas obedecían los mandamientos de Dios porque le amaban. Porque le amaban. Todo mandamiento que se guarde que no sea por amor, hermanos, no agrada a Dios. No agrada a Dios. Tenemos que obedecer los mandamientos de Dios, fruto del amor que sentimos hacia nuestro Dios, como un resultado, hermanos, de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Los israelitas tenían que obedecer los mandamientos de Dios porque amaban al Señor, debido a que Él los había rescatado de la esclavitud de Egipto.
De la misma manera ahora, si guardamos los mandamientos de Dios, es porque Él nos ha libertado de la esclavitud del pecado, ¿no es cierto? No es porque tenemos la obligación de guardar sus mandamientos, no, es porque, hermanos, tenemos gratitud con Él. Tenemos gratitud con Él por lo que ha hecho en nuestra vida. Y debido a que tenemos gratitud y le amamos, hermanos, nos sentimos impulsados a guardar y a obedecer sus mandamientos. Y el resultado de esto, hermanos, cuando un cristiano obedece por amor los mandamientos de Dios, es que Dios le bendice. Es que Dios le bendice. Eso es lo que les prometió al pueblo de Israel. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Hermanos, no puede ser posible que podamos tener bendición de Dios desobedeciendo sus mandamientos. No puede ser eso, hermanos. Todo aquel que quebranta los mandamientos de Dios no puede recibir bendición de Dios. Hay ciertas cosas que una persona que quebranta los mandamientos puede recibir y que puede prosperar económicamente y decir, oh, son bendiciones de Dios. No, no son bendiciones de Dios, hermanos. No son bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios, hermanos, siempre son para bien nuestro, no para mal nuestro, para bien nuestro. Así que una persona que quebranta los mandamientos de Dios no puede tener la bendición de Dios, aun cuando aparentemente se vea que está siendo bendecido. Esa no es una bendición, es una maldición en la forma de prosperidad económica. Escuchen bien esto, hermanos. Una persona que quebranta los mandamientos de Dios y que está prosperando económicamente no está siendo bendecida por Dios. No, es una maldición en la forma de prosperidad económica. Tenemos que saber distinguir entre una cosa y la otra. La bendición de Dios, hermanos, siempre será para el beneficio espiritual de una persona y se reflejará en otras áreas también. Pero, hermanos, nunca será exclusivamente prosperidad material. No será solamente eso, porque hay muchas personas que quebrantan los mandamientos de Dios y tienen prosperidad económica y no tienen la bendición de Dios en sus vidas. Bill Gates, hermanos, es un ejemplo de un hombre que tiene prosperidad económica, pero no tiene la bendición de Dios en su vida, porque no le conoce, no conoce a Cristo, y por lo tanto esa prosperidad que tiene es una señal de la maldición de Dios sobre su vida, no de la bendición, de la maldición de Dios sobre su propia vida. Así que es necesario comprender esto, hermanos, y el amor de Dios debe llevarnos a obedecer sus mandamientos para poder recibir sus bendiciones.